Pero eso no dice la Biblia cuando usted la estudia verdaderamente. Y yo vivo hablarle a gente que está diciendo que no hay arrebatamiento, porque es una campaña desprestigiando. Escúcheme, pues, a ver, yo le digo, si a usted no le, si usted le dijeran ahora, el 15 no le vamos a pagar la prima, la pagamos en febrero, ¿usted cómo trabajaría en diciembre? ¿Cómo trabaja? No, ni trabaja, se incapacita. Pero escúcheme, fuego santo, cuando usted le dicen no va a haber arrebatamiento, usted ya no quiere venir a la iglesia. Ya anoche me quedé prendiendo las velitas, anoche me quedé haciendo el rezo, ya no me guardo para Dios, ya no me santifico. Porque ¿para qué si todos vamos a estar en el arrebatamiento? Porque eso dice la palabra, que el que se quede en el arrebatamiento, cuando sea coronado el anticristo, el falso Mesías, entonces ellos por 3 años y medio van a vivir una tierra, una vida de paz. Pero después de los 3 años y medio va a venir una persecución sobre la iglesia. Y eso nos lo mostraron hace unos 2 años atrás, cuando estuvimos el COVID. ¿Se acuerda que si usted no tenía el carnet, usted no podía entrar a la empresa? ¿Se acuerda que si usted no se había bautizado, si usted no se había purgado, si usted no se había hecho la vacuna, si usted no tenía la vacuna, ¿qué le pasaba? No podía entrar al cine, no podía volar un avión, no podía entrar a su compañía, porque usted contaminaba a todo el mundo. Eso era el indicio del nuevo orden mundial. Es un pedacito de lo que va a pasar en el nuevo orden mundial. Cuando usted se quede, los que se van a quedar digan amén. Cuando usted se quede en el arrebatamiento, lo primero que van a marcarlo a usted es con el 666, que es el sello de que usted está garantizado de que negó a Jesús en su vida y que usted es un servidor de Satanás. Así igualito como el COVID va a ser la persecución, la gran tribulación. Y entonces la gente hoy, como está escuchando a pastores decir que no hay arrebatamiento, que viene la gran tribulación, no, pues relajémonos. Pues ya que, pues sigamos en fornicación, sigamos llevando una doble vida, sigamos con el diablo metido en la casa, sigamos escuchando heavy metal, sigamos viendo el aro y la profecía, y sigamos viendo películas de terror, y sigamos practicando magia. Porque como el Señor no se va a llevar la iglesia, léalo, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Por eso es indispensable que nuestros enfermitos reciban a Cristo en su corazón. Los que van a partir con el Señor, que ya están muriendo, bueno, venga, haga la oración de fe para que su alma se salve. Y cuando escuche la trompeta, ¡pin!, el primero que sale volando es su esposo, su abuela, su tío, su hijo, su hermano, el que sea. 2, versículo 17. Luego, los que estemos vivos, los que están vivos digan amén. Bueno, y los muertos, porque los muertos vienen de aquí. Los que estemos vivos, los que hemos hallado, hayamos quedado, seremos, léalo pues, y seremos arrebatados en las nubes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor. ¿En dónde? En el aire, ahí en el segundo cielo. Y entonces, aleluya, estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra confianza. Hemos podido sufrir mucho aquí, no hemos logrado objetivos grandes, no hemos podido hacer tantas cosas, pero sabe, hay una esperanza, y es que un día el Señor me llevará y disfrutaré con Él en la gloria de Dios. Esa tiene que ser tu esperanza, iglesia. Esa tiene que ser tu esperanza, fuego santo. Pero imagínese donde no tuviéramos esa esperanza. Imagínese donde no tuviéramos esa bendición de un día estar con el Señor por la eternidad. Lo más seguro es que muchos bajarían la guardia. Estoy hablando proféticamente, pero porque Dios, escúcheme, muchos no guardarían sus corazones del pecado, de la inmundicia. Muchos de los que en esta iglesia tenemos una doble vida, porque aquí somos unos, pero aquí y acá somos otros. Aquí y acá somos otros. Présteme atención, o es que está viendo un partido. Aquí y acá somos otros.
los pleitos, las contiendas, las divisiones. ¿Cuántos dejaron de tomar ron? Levanten la mano que dejaron de tomar ron. ¿Cuántos dejaron de ser marihuaneros? No fumaron más marihuana. Levanten la mano, pues ya fue. Usted era marihuana, usted tiene la cara de... ¿Cuántos dejaron de, qué sé yo, de adulterar? ¿Todavía? Bueno, no adulteran. ¿Cuántos dejaron de fornicar? ¿Le costó? Pregunto, ¿le costó? La concupiscencia es eso que nosotros no queremos dejar, porque le hemos dado más valor a eso. Yo les hablaba hace días del contacto cero. Usted cuando termina con una persona y hace el contacto cero, ¿qué significa? Que usted lo borra de sus redes, que lo saca de todos y no le vuelvas a darse cuenta de nada de esa persona. Si lo puede hacer con una vieja, un tipo, ¿no lo puede hacer con un pecado? Pregunto, ¿no lo puede hacer con un pecado? Entonces no me diga que no se puede. Dígale que está a su lado. Es que usted no quiere. Es que usted no quiere. Dice Mateo 24:21. Pues habrá, estamos hablando de la tribulación, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría. Y entonces, por fin, mire, otra vez vuelve a decir, siga leyendo. Y entonces por fin, por favor, atentos, aparecerá ¿en dónde? En los cielos. ¿Qué aparecerá en los cielos? La señal de que el Hijo del Hombre, ¿qué? Y habrá profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, aleluya. Vendrán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 31. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirá a los torcidos, a los dañados, a los que no se han querido arrepentir. ¿A quién elegirá? ¿A quién reunirá? 36 dice: sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora. Esto que sucederá es, ¿en qué sucederán estas cosas? Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo Jesús. Solo el Padre lo sabe. Versículo 37 dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Dice que habrán banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento Noé, en que Noé entró en su barco, y ahí la gente no se daba cuenta de lo que iba a hacer hasta que llegó el diluvio y arrasó con. Así será. ¿Está leyendo conmigo? Así será que cuando venga el Hijo del Hombre, aleluya, ustedes también, versículo 44, lea el versículo 44, ustedes también deben estar preparados. Solo los domingos, solo los miércoles. ¿Cuándo tiene que estar preparado? ¿Cuándo tiene que estar preparada la iglesia? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Sabe? El día viernes tuve una visión, un sueño, y anoche tuve otro sueño. Y me lo confirmó mi esposa porque también tuvo otro sueño. Y yo el viernes tuve el sueño y yo me levanté como aburrido, pero aburrido, así, pensando en lo que había recibido. Y la pastora me decía: ¿y qué? ¿Qué está en Guayao? ¿Qué Guayao qué? ¿Qué tiene? Y por anoche, como a la noche, le dije: es que Dios me habló anoche. Y el chisme, ¿no? Chisme. ¿Qué te dijo? No puedo hablar. ¿Qué te dijo? No puedo hablar. Si usted como es, no voy a decírselo. Pártate de mí, Satanás. Porque no era para ella solamente, es para la iglesia este mensaje. Lo que le voy a compartir es muy delicado, fuego santo.
Sabe, yo meditaba en cómo los profetas cuando recibían una revelación quedaban anonadados. Ezequiel dice que quedó como así. Todos los profetas quedan como un éxtasis, ¿no? Como que, ¿en serio? Y Dios habla a su iglesia. Amós 3 versículo 6 lo dice: se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele su secreto. ¿A quién? A sus siervos los profetas. Versículo 7. Dios quiere revelarle a la iglesia. Y las visiones y las profecías que vienen a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios están dadas para advertir, para corregir, para decirle a la gente lo que tiene que hacer y ponerlo en práctica. Porque si no lo haces, o viene muerte o viene salvación sobre tu vida. Ezequiel 3:10 dice, preste atención, no se pierda esta palabra, por favor, no se pierdan el mensaje, hijos. Ezequiel 3:10 dice: luego agregó, hijo de hombre, Nueva Traducción Viviente, hijo de hombre, que todas mis palabras, ¿alguien está leyendo conmigo? Que todas mis palabras toquen a mi suegra, que todas mis palabras toquen primero a mi esposa, que todas mis palabras penetren primero en los americanos. ¿En quién debe penetrar primero? En lo profundo de quién. Mire que los profetas recibieron una revelación y los primeros que eran redarguidos eran ellos mismos. Porque hay gente que recibe una revelación: ay, Dios me mostró algo de ti, ay, Dios me mostró algo de ti, Dios me mostró algo de ti. No, Dios no está mostrando de otro, Dios está mostrando primero a tu corazón cómo está. Que penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escucha las Ezequías, escuchas a Ezequiel atentamente por tu propio bien. Quiere decir que primero nosotros, luego los demás. Después que la hayas aplicado a tu corazón, yo soy pastor y más dañado que agua de florero. Yo soy adorador y más dañado que agua de florero. Yo soy profeta y más mentirosa que el diablo, más torcida que un alambre de púa. Cada palabra que Dios te da, lo primero que tiene que hacer es tocar tu corazón, iglesia. Y luego háblale a tu pueblo. Háblale a la iglesia. Háblale a los desterrados. Diles: así dice el Señor. Hazlo. Escuchen o no te escuchen. Versículo 14. Esto dice el Señor soberano: el Espíritu me levantó y me sacó de allí. ¿Y cómo salió Ezequiel? Salí amargado, salí confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. No tengas miedo que Dios te hable. Dios te va a bendecir, iglesia. Pero ¿cómo podrá Dios hablarle a una mujer o a un hombre que no están conectados con el cielo? ¿Cómo podrá Dios hablarle a un hombre que no quiere las revelaciones de papá porque está en otro cuento? ¿Sabe? Las revelaciones advierten, previenen y nos llaman al arrepentimiento. Cuando Dios visita a Ezequiel, este hombre quedó, dice la palabra, confundido, quedó muy... Dios llama a Jonás y le dice: Jonás, quiero que vayas a Nínive, una ciudad de 120,000 personas, y quiero que les prediques que se arrepientan, porque en 40 días voy a destruir esta ciudad. Quiero que vayas y les prediques. Pero ¿sabe? El versículo 4, el capítulo 4 de Jonás, dice el versículo número 1, que Jonás tenía algo en su corazón. Léalo conmigo, por favor, presten atención. Jonás 4:1. Rápido pues, hijos. Dice que ese plan de Dios le molestó a Jonás. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que se enfurece porque Dios
Le profetiza a uno, le profetiza al otro y a usted no. Hay gente que se enfurece porque Dios bendice a uno, bendice al otro y a usted no. Hay gente que se enfurece porque unos son ricos y usted es pobre. Hay gente que vive amargada y enfurecida porque a otros les va bien. Porque Jonás dice por allá, dice, es que yo sé, versículo número 2, dice, yo sé, versículo número 2, que tú perdonarías a Nínive. Antes de que me montaran el barco, yo te dije, pero Señor, ¿para qué voy a pedir? ¿Para qué voy a predicarles a ellos si tú los vas a perdonar? Es que escúcheme, Dios te va a perdonar. Dios te quiere perdonar. Dios te quiere limpiar. Dios te quiere bendecir. Pero primero tienes que escuchar el mensaje de arrepentimiento. Nadie se arrepiente. Por eso Romanos dice, ¿cómo oirán si no hay quien? ¿Cómo te llevo al arrepentimiento si no hay alguien que te dice estás mal delante de Dios? Hay gente aquí que cree que está bien y que está haciendo las cosas correctas, pero cuando viene la verdad a tu vida te confronta y te dice, eso que estás haciendo no me agrada. Y Jonás le dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Por eso es que yo me fui, huí a Tarsis, porque tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Pero escúcheme, la gente no se va a arrepentir si no le predicas a la gente. Ay, yo amo tanto a mi hija, tanto amo a mi hijo, amo a mi esposo, amo a mi suegra. Usted los puede amar mucho, pero si no les predica, se queda callada, ve que está pecando y usted así, ve que está haciendo algo indebido y usted así. No, papi, si usted ve el pecado, dice Ezequiel, tienes que corregirlo, porque si tú no corriges a esa persona, la sangre de esa persona correrá por tu vida. Eso dice Ezequiel capítulo 3, para que lo lea. La sangre de esa persona va a correr por ti, porque el que corrige al pecador y ese pecador se aparta y se arrepiente, esa alma salva por ti. Pero el que no corrige, aunque ve el pecado, esa sangre te la van a cobrar a ti, porque tú tienes la verdad. Pero como ahora nos da miedo predicar el evangelio, somos una iglesia moderna. Colocamos la música suavecita en la oficina, alaba a Dios, y viene el jefe y lo apaga, porque le da pena que lo escuchen adorar. ¿Y sabe por qué le da pena que lo escuchen con canciones cristianas? Porque usted es más dañado que agua de florero. Porque usted que escucha musiquitas cristianas en la oficina o en la empresa o en el carro, musiquitas cristianas, usted lleva una doble vida. Entonces le da pena que la gente le diga, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Tan mal geniada que es. Y Jonás no quiso ir, porque Jonás tiene una raíz de amargura. Jonás estaba rabioso por predicar. ¿Y por qué hago esta introducción del arrebatamiento de Pedro, de Mateo 24, de Ezequiel y de Jonás? Voy a contarlo como lo cuenta en la Biblia. Estaba yo en mi lecho, asado, y entonces yo estaba durmiendo y me desperté así. Y estaba en una ciudad, no sé si era Cali o Nueva York o otra ciudad muy grande, en el centro de la ciudad. Yo estaba comprando chunchulo. Ay, chunchulo, Dios es muy bueno. Estaba comprando chunchulo con limón y papita. Y estaba allí en un puesto de comidas y había una muchacha que me estaba atendiendo. Y yo le dije, dame chunchulo. ¡Pah! Cuando pasó algo, hermano, se escuchó una trompeta, hermano, un ruido altísimo, y yo veo que la gente en las calles empieza como a desaparecerse, y la gente gritaba, vino el Señor, vino el Señor, vino. Pues madre, y Dios me dice, oye lo que te voy a mostrar y ve lo que vas a ver. Papi, yo ya estaba, ¿verdad?, con el pañal poposeado, papi, porque yo estaba viendo la gente que se iba y yo estaba viendo que no me iba, papi. Yo le dije, ¡ay! Usted no sabe lo que es quedarse, hermano. Escúcheme, usted no se imagina lo que es perder la bendición de irse con el Señor. Yo allí viendo esa escena, yo dije, Señor, me quedé. Y el Señor me dice, te voy a mostrar por qué mi iglesia se va a quedar.
Cuando Dios le habla al profeta Ezequiel una vez, le dice: quiero que hagas una maqueta del templo, te acuestes al lado izquierdo, beringo, y 6 meses al lado izquierdo y 6 meses al lado derecho, y vas a comer tu comida, la vas a fritar en estiércol. No vas a hacerlo en comida humana, en estiércol humano, vas a hacerlo en estiércol de paloma para que no sea tan duro. Mire lo que le revela Dios a este hombre, tan horrible, y lo que tenía que hacer, andar beringo, y que toda la gente lo viera y decía: pero ¿por qué me pasas por esta humillación? Le dice: para que sepas que así está mi pueblo de Israel, en la inmundicia y en el pecado. Y me muestra la visión de cómo la gente empieza a irse. Y salgo corriendo, papá, y me voy para el estadio. Yo no sé por qué llegué al estadio. El caso es que yo llego al estadio, y allí en ese lugar era una convocatoria, como que ahí era, por así decirlo, la asociación de pastores. Parece que allí fuera la asociación de pastores, porque llego a ese lugar y le digo a algunos líderes que están aquí hoy, no les voy a nombrar, y estaba con ellos allá, y les digo: hay que cerrar las puertas, porque la gente va a venir a dañar a la iglesia, va a venir a perseguir al pueblo de Dios que se quedó. Y empezamos a bajar las rejas, y el Señor me dice: ahora mira los pastores que vienen al lugar. Papi, habían como 100 pastores que yo conozco de aquí de Cali, y llegaban al estadio. Pero ¿sabe cómo llegaban? Llegaban con los instrumentos de la batería, llegaban con los instrumentos de micrófonos, y se hacían en lugares especiales de la iglesia, del estadio. Una iglesia se hacía acá, la otra iglesia se hacía allá, la otra iglesia se hacía para allá. Como era bien grandote, se hacían en varios lugares, y yo los veía. Y yo le decía: Señor, ¿y qué hago? Pregúntales si saben qué pasó. Y yo me acercaba: ¿usted sabe qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y me decían: es que hay arrebatamiento. ¿Y qué van a hacer? Vamos a cantar y vamos a adorar y vamos a orar. Pero yo decía: pero ya llegó el arrebatamiento. Y yo le decía: ¿y ustedes qué? No, pues nos quedamos. Pero ¿sabe? Era como tan fresco todo. No, pues nos quedamos. No, pues yo estoy en fornication, pero pues Dios sabe que yo lo amo. Vea. No, yo estoy en pecados sexuales, pero Dios sabe que yo lo amo. Vea. Yo le preguntaba a ellos: ¿y qué les pasó? No, pues nos quedamos. Yo decía: Dios mío. Y me empezaba a decir: pregúntale a él, pregúntale a él, pregúntale a él. Y yo conozco a los pastores que se quedaron. No, pues el Señor vino por su iglesia y nos quedamos. Y la frialdad y lo normal de que se habían quedado en el arrebatamiento. Cristianos con malas palabras, cristianos con vulgaridades, cristianos con chistes verdes, cristianos con una doble vida, cristianos con un... Pero a ellos no les importaba nada eso. Y el Señor me decía: de cada ciudad solamente se van a ir 10% de cada ciudad. Si aquí hay 3 millones, ¿cuánto es el 10% de 3 millones? ¿300,000 o 300? 300,000 personas. Es un buen número a pesar de. Solo el 10%. Y los 2.700.000, ¿qué? Tu mamá, tu abuela, tu tía, tú. Me gusta este silencio. Silencio redargüidor. Un silencio confrontativo, ¿no? Y se lo digo: ¿por qué, iglesia? Bueno, algunos dicen: ya pues no se puede llorar sobre la leche derramada. Pero cuando yo veía esta visión, yo decía: Dios mío, ¿cómo los mismos pastores frente a esta situación tienen un comportamiento indiferente? Miren ustedes, miren nosotros. No nos importa vivir una doble vida, no nos importa estar mintiendo a cada rato, engañando.
¿Por qué le tenés tantas claves a tu celular? ¿Será que estás ocultándole algo a tu mujer? A menos pues que ella se meta y haga una transacción con la tarjeta de crédito. Pero póngale clave a la tarjeta de crédito nomás, no al celular. ¿Qué ocultas en tus redes sociales que nadie te las puede ver? ¿Sabe? Cuando yo veía esta escena, los pastores corrían con sus equipos de adoración y llegaban a ese lugar donde estábamos. Y era, ahora sí había en esa escena una desesperación por predicar. Pero ¿de qué iban a predicar si ya el Espíritu Santo se había ido y se había llevado a la iglesia? Te mandaron a hacer un mundo de papeles a la embajada, llevaste papeles, llevaste uno de cuenta, llevaste uno de vaina, y dice la cónsul, negada. Hay gente que todavía tenemos papeles en la casa. ¿Vos te has pendejado? ¿Yo para qué, hombre? Ya la negaron. Qué dolor tan horrible, decía yo. Porque yo los veía a ellos y hablaba con ellos y los conozco. Y decían, sí, ya vino el Señor. ¿Qué es realmente el pecado, iglesia? Santiago capítulo número 4, versículo número 8, traducción viviente. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense en las manos pecadoras, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad, ¿cómo está la lealtad de la iglesia? Está dividida entre Dios. Voy a la iglesia, oro, de vez en cuando diezmo, cuando llueve para arriba ofrendo, y estoy en el mundo. Me emborracho, adultero, fornico, pecados sexuales, el propio pornográfico, el propio mentiroso, el propio chismoso. Peleo con todo el mundo, mato y como el muerto. ¿Cómo está la lealtad del mundo? De la iglesia, perdón, está dividida. Versículo siguiente dice: derramen lágrimas por lo que han hecho. Ah, no, se le partió la pata al perro o lo cogió un carro. Ya se ríen. Lloran por la muerte de un perro y no lloran porque sus almas se están pudriendo en el infierno. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él, Dios no te va a perdonar con un arrepentimiento mediocre, con un arrepentimiento engañoso y mentiroso. Dios te va a perdonar cuando dice Crónicas 7:14, segunda: si mi pueblo se humilla. Yo el sábado estaba así. Yo el sábado estuve así. Estaba como un loco así. Pucha, yo me voy a quedar. Pues madre, yo me voy a quedar. Dios mío, me voy a quedar. No le gaste a la pastora desayuno. Le compré comida en la tarde. Yo no me quedo pues esta vieja. No. ¿Qué quiere, mamita? ¿Quiere caldito de costilla? Le pido un caldito de costilla. Porque estamos impedidos de entrar allá arriba. Yo le veo las caras y dicen: uy, yo todos los torcidos que tengo. No, yo voy a empezar a borrar eso. Voy a anular estas páginas de porno. Uy, no, voy a quitar toda esta vaina. No. ¿Cuántos? Versículo número 17. ¿Sabe qué es el pecado, fuego santo? Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que deben hacer y no hacerlo. ¿Qué es pecado? Saber lo que no debo hacer y hacerlo. Le hablas a tu amiga, le hablas a tu compañera, a tu compañero del trabajo y borrar la conversación. ¿Cómo llama eso? Eso tiene un nombre. ¿Cómo llama?
Adulterio. ¿Por qué le borré la conversación? A mí me tocó borrar un montón de conversaciones estos días porque me escribía Juan Pablo: ¿qué hubo, pastor? ¿Dónde están los bombillos? Pero usted no tendría por qué estar borrando los mensajes que le escriben sus compañeros o sus compañeras de trabajo. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. El Señor viene por su iglesia. Hechos 1:9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaron por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día, aleluya, pero un día, ¿alguien está viendo conmigo? ¿Qué va a hacer un día? Va a volver del cielo de la misma manera que los vieron irse. Así como se fue Jesús, vendrá, pero vendrá por su iglesia. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, sin titubear. ¿Por qué te entró el desánimo? ¿Por qué has dejado de buscar a Dios con pasión? ¿Por qué llegaste tarde a la iglesia? ¿Qué te trasnochó? ¿Quién te trasnochó? ¿Por qué no vas a venir el 25 de diciembre al servicio? ¿Por qué no vas a venir el 1 de diciembre a la iglesia? Pastor, es que me voy para una finca. Ojalá venga el Señor el 1 de diciembre allá en el río. Usted, ¡ay, se fue el Señor! Ve. Madre, ya hay que ir bañando sola. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Siga leyendo 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Aquí me toca hacerle pues pajaritos. Vengan a la iglesia que les vamos a dar comida. ¿Qué? Motivarnos unos a otros realizando actos de amor y buenas acciones. 25. Y no dejemos: es que voy para el estadio, pastor. Uy, ojalá ni digo como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso, ¿qué? 27, 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, deje su mal genio. Llegas a la casa a pelear con todo el mundo. Llegas a darle cantaleta a tu esposa, a tu esposo. Dejar tanta lora. Deja de estar peleando con tu jefe, con tu empresa, con tus empleados. Si seguimos pecando a propósito, después de recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ¿qué? Ya no queda ningún que iglesia. Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Versículo siguiente: solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Versículo siguiente: pues todo el que rehusaba obedecer a la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Yo quiero que usted mire a la persona que tiene a su lado con los ojos proféticos de santidad. Dígale: ¿hasta cuándo vas a seguir pisoteando la sangre de Jesús? No te importa mentir, pelear, contender. No te importa hablar malas palabras. No te importa nada. Hemos desobedecido. Hemos fallado por nuestros caprichos, por nuestras prioridades humanas.
Por eso Jonás permaneció 3 días en el pez, porque cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, y Jonás dijo, no voy a ir. Entonces tenemos que estar rogándote para que vengas a la iglesia. Tenemos que estar rogándote para que te metas con el Señor, porque el niño se desanimó, porque el niño está endemoniado, porque está lejos de Dios. 3 días en el pez, por un capricho, por una rabieta. ¿Sabe? Cuando Jonás se arrepintió de su pecado, dice el capítulo 3 versículo 7, fue y predicó a Nínive y les dijo, arrepiéntanse. Versículo número 1, Jonás 3:1 dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Jonás 3:1, Jesús se le aparece y le dice, ve a Nínive, entrega el mensaje, iglesia. ¿Por qué siempre vienes solo a la iglesia? ¿Por qué no le hablas a nadie de Jesús? Recibiste una palabra que eras un evangelista, que eras un hermano, tiene más títulos que un berraco taxi, y no se gana un alma, no predica a nadie, no tiene casa de paz, no hace nada. Jonás, no haces nada. Jonás, ve y entrega a Nínive este mensaje que te he dado. Yo no sé esos pastores que yo vi en la visión, si allá ellos, pero esta casa se tiene que ir con el Señor. Porque escúcheme, fuego santo, yo soy el papá de esta iglesia espiritualmente hablando, y a mí Dios me va a pedir cuentas. Si usted, Robert, no se va, si usted, hija, no se va, si tú no te vas, Gabriel, si tú no te vas, Casafus, a mí Dios me va a pedir cuentas si tu hija no te vas con el Señor. Me va a decir, ¿y por qué ella no se fue? ¿Y por qué él no se fue? ¿Y por qué él no se fue? ¿Y yo qué le voy a decir? No, es que, ¿cómo le digo? O sea, no es que yo no prediqué el arrepentimiento porque se van de la iglesia. Y él me va a decir, yo creo que se van de la iglesia, pero que reciban una palabra de confrontación en su ministerio. Ve, Jonás, y predica a Nínive. Siga leyendo el 3. Esta vez Jonás, ¿qué hizo? Obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, a una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó, no echó fuera demonios, no oró por los enfermos, no reprendió al diablo, sencillamente dijo, en 40 días Nínive será destruida. Arrepiéntanse. En 40 días Nínive será destruida. Arrepiéntanse. No fue mal la predicación de él. No, pastor, yo no puedo predicar porque no sé qué decir, no sé qué preparar. Párese aquí, párese en el bus, párese en la esquina y dígale, Cali, arrepiéntete porque el Señor viene pronto. Cali, arrepiéntete porque el Señor va a caer juicio sobre esta ciudad. ¿Sabe qué pasó cuando él predicó? La gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios, y desde el rey, el hombre más grande de ese lugar, hasta el menos importante, empezaron a ayunar. Se humillaron delante de Dios como señal de remordimiento. Versículo 6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, quitó sus vestiduales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Hoy la iglesia lo que hace es criticar al pastor que porque pide plata, es criticar al pastor porque criticar al otro pastor porque habla en lenguas, es criticar a todo el mundo en vez de estar diciéndole a la gente, arrepiéntete que Cristo viene. Eso es lo que hoy está haciendo la iglesia, peleando los unos con los otros, que mi iglesia es más grande, que mi iglesia es mejor, que mi iglesia tiene aire, que la suya no tiene aire. Por eso nadie llega a los pies de Cristo, porque lo único que hace la iglesia es pelear entre ellos. Y el mundo y la iglesia se van a quedar si hoy no se arrepiente Fuego Santo Show. Si hoy no te arrepientes de tu pecado, hoy te vas a quedar en el arrebatamiento. No te vas a ir, te vas a quedar. Te vas a quedar. El capítulo 4, el último versículo, dice: pero Nínive
Tiene más de 120,000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual. Yo le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué me colocas este versículo? Y me dijo: sabes, yo quiero que haya en esta iglesia 120,000 personas. Jesse me cambió el número de 47,000 a 120,000 personas. 120,000 personas congregadas buscando la gloria de Dios. Y anoche tuve otro sueño. Estaba predicando en la iglesia del apóstol Guillermo Maldonado en Miami, Rey Jesús. Yo estaba allá predicando. Yo estaba orando antes de que él entrara a predicar. No, yo no estaba predicando, yo estaba orando antes de que él entrara a predicar, como lo hacen los intercesores. Y yo estaba encendido dándole candela al diablo. Cuando llegó el apóstol y le pasé el micrófono para que él predicara. Bueno, yo no lo pasé porque él tenía otro. Es como acá que se lo pasan. Y me dice: Marcos, quiero que vayas allá, a esa esquina, me dijo. Estoy hablando del sueño. Y había como un monte allá, pero había una casa en medio de ese monte. Me dijo: ve, llama a los dueños de esa casa y predícales a la gente de esa casa y tráelos a la iglesia. Y yo salí corriendo, me fui corriendo y fui y les predicó a la gente que estaba allá y los invité a la congregación y ellos se vinieron conmigo. Y me dijo, Maldonado me dijo en el oído: prepárate porque el otro año voy para Cali. Prepárate porque el otro año voy para Colombia, dijo. Yo: ay, no. Imagínese, chicharrón. Eso es un mundo de surco de plata. Y yo: ay, no, cancelado. No, mentira, así me dijo el Señor. Así me dijo él. Y esta mañana se levanta ahora con su sonrisa Soden así. Y me dice: tuve un sueño. Y yo: ay, pues madre. Se lo mostró también Dios. Y me dice: soñé con la profeta Ana Maldonado. Yo: ay, jue madre. Y me dice que iba por un carrito de golf por toda la ciudad diciendo: salvación, salvación, salvación. Y lloraba: salvación, salvación, salvación. ¿No creen, hijos amados, que es hora de estar peleando contra ese e ir a las calles y decir: salvación? Cali, arrepiéntete. Vergel, arrepiéntete. Córdoba, arrepiéntete. Norte, arrepiéntete. Sur, arrepiéntete. ¿No creen que es hora de arrepentirnos primero nosotros? Yo no voy a contar lo que yo hablé con los pastores, y no voy a contarle lo que hablé con algunos pastores y cómo Dios me mostraba por qué él se había quedado, porque él se había quedado, porque él se había quedado y porque él se había quedado. Porque así como eran algunos pecados tan grandes, había unos tan pequeñitos y tan insignificantes como una mentira, como la pérdida del primer amor, como el desánimo y como el no predicar en estos púlpitos que Jesús viene por su iglesia.